Buenas tardes con todos. Sean bienvenidos al webinar técnico Fundamentos de Integridad de Tanques de Almacenamiento, al cargo del ingeniero Rafael Rengifo. Quien les habla es Álvaro Caballero Herrera, director de investigación NACE Uni Student Section, y estaré acompañado por Sara Bustamante y Eduardo Rojas, ambos voluntarios de NACE Uni Student Section. Antes de iniciar, diré algunas recomendaciones obligatorias para todos los participantes. Todos los participantes deberán silenciar sus micrófonos, apagar su cámara para evitar la interferencia e incomodidad de los participantes. Si tienen alguna pregunta sobre el webinar, deberán escribirlas en el chat del Zoom. La moderadora encargada dará lectura de estas al finalizar. A continuación daré lectura a la hoja de vida del ingeniero Rafael Rengifo. Rafael Rengifo tiene una licenciatura en Ingeniería de Materiales de la Universidad Simón Bolívar, Venezuela. También posee las certificaciones de inspector de tanques API 653 y recipientes a presión API 510 del American Petroleum Institute, API. Rengifo se ha desempeñado como presidente de Mainstream para la Cumbre de Inspección e Ingeniería de API desde 2019 y también ha sido un miembro activo de los comités de API. De sus días de ingeniero en corrosión, dejó un legado en la Asociación Nacional de Ingenieros en Corrosión, NACE, escribiendo artículos y participando en comités como vicepresidente. Rafael Rengifo tiene más de 30 años de experiencia en ingeniería, confiabilidad, mantenimiento, inspección e integridad mecánica en los sectores mainstream y downstream. La experiencia mainstream del señor Rengifo incluye los roles de director de ingeniería, gerente de integridad de instalaciones, gerente de integridad de tanques para Phillips 66, Mainstream Operations. En el sector de downstream, la experiencia del señor Rengifo incluye puestos de gestión de inspección como inspector jefe de refinería y puestos de ingeniería de refinación en confiabilidad y corrosión para compañías patrimoniales Phillips 66 y empresas conjuntas en los Estados Unidos y América Latina. Actualmente tiene el cargo de gerente de desarrollo de negocios en la empresa Betch Houston, Estados Unidos. Le deseo el pase, ingeniero. Adelante. Buenas tardes a todos. Álvaro, agradecido por la introducción y agradecido a NACE Unit por esta oportunidad de conectar con esta comunidad de conocimiento que tanto aprecio desde mis raíces latinas y en esta oportunidad de hablar de este tópico. Voy a proceder a compartir mi pantalla con ustedes y por favor confírmenme ustedes si la están viendo. A ver aquí. Sí se logra ver, ingeniero. Bueno, este es un tópico que estoy en conocimiento, ha sido anteriormente tratado en este fórum y por esta comunidad con varias presentaciones relacionadas a integridad de tanque con especificidades en diferentes elementos. De todos es conocido que el tema de tanques es amplio y mi propuesta hoy es hablar de cuáles son los fundamentos de integridad de tanque, las raíces de lo que hoy en día se conoce como las guías o normativas para tratar la integridad de tanques. Y también dejar una perspectiva de cómo se pudiera ser más eficiente en la gerencia de los tanques como un activo que obviamente representa oportunidades de negocio. Un tanque es una entidad de almacenamiento y esa energía que allí se almacena tiene un destino en los consumidores, tiene una procedencia en la manufactura y tiene toda una logística alrededor de ella. La disponibilidad de un tanque es un ámbito muy importante en el negocio de la energía. Vamos a comenzar este tópico hablando de la historia. ¿Qué eventos han sido, vamos a decir, determinantes en lo que hoy se conoce como integridad de tanque? Vamos a acotar el alcance de este webinar. Como les he dicho, integridad de tanque es un tópico muy amplio y no tendríamos la oportunidad en este periodo de tiempo de tratar todos los detalles. Vamos a acotar de qué vamos a hablar y vamos a hablar específicamente de cierto tipo de tanques, aquellos diseñados y fabricados de acuerdo a la API 650 y qué normas están asociadas alrededor de esos tanques fabricados y diseñados por API 650. Y de allí vamos a pasar a hablar
de otro documento, y lo llamo documento, y no lo llamo norma ni lo llamo código, lo llamo documento, el API 653, y qué tecnología de soporte existe alrededor de este documento, que ya proporciona guías de cómo mantener, inspeccionar, alterar, reconstruir estos tanques, diseñados de acuerdo a API 650. Finalmente, vamos a recapitular en cuáles son los elementos que, si algo quisiéramos recordar de esta conversación hoy, son importantes para ustedes, y es una lista corta que espero sirva para posteriores conversaciones y para más desarrollo de tópicos alrededor de tanque. Hablando de la historia, vamos bien atrás, año 1919. La tragedia del tanque de melaza en Boston. Número importante de fatalidades, un número importante de heridos, un derrame de unos 2.3 millones de galones, eso es equivalente a unos 55.000 barriles, un tanque de 55.000 barriles para ponerlo en perspectiva. El costo de los daños al dólar equivalente de hoy serían 100 millones. Y la causa, el tanque no fue probado hidrostáticamente antes de ser comisionado. Se trata de un incidente de mortalidad infantil, si se quiere, en lo que es la vida de un activo. Y cuando vamos un poco más a la causa raíz, se trató pues de la necesidad de comisionar el tanque y tenerlo disponible para un cargamento de melaza que llegó anticipadamente al puerto. Y de allí la decisión de no seguir los protocolos de pruebas de integridad como es la prueba hidrostática. El tanque estuvo presentando fugas desde un principio. Esto era un tanque apernado para la época, no era soldado. Y lo que es curioso es que, siendo melaza, que es dulce, los niños que pasaban por allí aprovechaban de agarrar y probar las fugas que tenía el tanque porque era dulce. Estaba rodeado de niños que se divertían teniendo material dulce que estaba saliendo del tanque. Y hubo, pues, digamos, la permisividad de permitir que esa fuga estuviera allí hasta que finalmente el tanque colapsó. Después, unos 70 años después, ocurre otro incidente importante que es emblemático porque básicamente es el inicio de los documentos de integridad que rigen la gerencia de tanque. 1988 se conoce como el desastre de Pittsburgh. Y esto fue un incidente que, si bien no dejó fatalidades, el impacto ambiental fue muy grande. Y es importante tener esta perspectiva. Un tanque no solamente puede ocasionar daños personales, pero puede dañar el ambiente, porque el contenido que está en los tanques en algunos casos es contaminante, inflamable en otros casos, o ambos. En este caso estamos hablando de gran cantidad de gente evacuada, 1.200 evacuados, servicio de agua interrumpido a más de 1 millón de residentes en el área de Estados Unidos, Pensilvania, un derrame de casi 4 millones de galones, lo cual es equivalente a 92.000 barriles. Y la causa, otra vez, una mortalidad infantil en este caso, fue un material que tenía baja tenacidad a la fractura. El tanque nunca había sido llenado a su máxima capacidad, fue el primer llenado a máxima capacidad, y la temperatura era baja. Estamos hablando del noreste de los Estados Unidos, Pensilvania, y pues se agrietó. La tenacidad de la fractura no era la suficiente en el material, y básicamente le pasó lo mismo que el Titanic. 76 años atrás, una falla similar hunde al Titanic. Y en este caso es un tanque que revienta. Y la fotografía aquí abajo, en el extremo inferior derecho, ustedes pueden ver, el tanque se encontraba localizado en esta zona. Espero que puedan ver mi cursor. Y esto es parte de lo que era la pared del tanque. Pero fíjense este tanque adyacente cómo tiene esta deformación. La energía que liberó la ruptura del tanque deformó al tanque vecino y derramó todo el contenido del tanque, el cual escapó
de los diques de contención y terminó yendo a un río cercano. Con este incidente y el impacto, esto fue elevado al Congreso de los Estados Unidos, haciendo una petición de que era necesario hacer algo para evitar este tipo de accidentes. Y ese fue el inicio. Se comisionó al Instituto Americano del Petróleo para desarrollar un documento que rigiera la integridad de tanque. Antes de seguir en la materia, fíjense ustedes que estos dos ejemplos son ejemplos de mortalidad infantil. Pero imagínense ustedes, si pequeños errores en el comisionado de un elemento que es nuevo pueden ocasionar este tipo de problema. ¿Qué pasa con un elemento que ya está en uso, donde hay desgaste, pérdida de material por corrosión, iniciación de grietas por esfuerzos, ya en su vida útil? Pues si no hay algunos protocolos que permitan manejar esto, pues gran cantidad de problemas pueden ocurrir. De allí se genera el API 653 como esta guía para inspección, mantenimiento, reparación, reconstrucción y reclasificación. El alcance, como les dije, vamos en esta escalera descendente desde tanques diseñados de acuerdo a API 650 a hablar de prácticas de integridad del API 653, ver cuáles son los atributos de integridad del piso de tanque. Ahora vamos más específico a un componente del tanque, el piso. ¿Por qué el piso? Porque el piso no tenemos acceso para monitorearlo visualmente cuando el tanque está en servicio. Y eso hace que ese componente sea importante. No sabemos ni siquiera si el piso está cumpliendo su función cuando el tanque está en servicio. En algunos casos hay tanques que están fugando y ha pasado inadvertido por años. Y entonces, ¿cuáles son los intervalos para entrar dentro de ese tanque para asegurarse de que la integridad del piso está cumpliendo con el propósito? Esta va a ser el flujo de la conversación del taller de hoy. El API 650, solo para poner en contexto el tipo de tanques que vamos a hablar, son estos tanques soldados comunes para el público en general, estos patios de tanques de refinerías y terminales. Típicamente esos tanques grandes son fabricados de acuerdo a API 650. Son los que mayor capacidad tienen, son los que almacenan gran parte del combustible a nivel mundial. Y es por eso pues que merecen pues una atención especial y por eso vamos a hablar de ello ahora. Hay varias prácticas recomendadas alrededor de la API 650 para diseñar el sistema de protección catódica, el tipo de revestimiento a aplicar al fondo del tanque. Y estos son documentos muy importantes porque una vez más, cuando estamos hablando del piso, el piso tiene dos superficies. Una superficie superior que está en contacto con el producto y la superficie inferior que está en contacto bien sea con el suelo o el concreto o la arena, y ambas han de ser protegidas. Ambas deben ser preservadas para evitar pérdida de material por corrosión. La protección catódica habrá de servir de mitigación para la corrección del suelo, y el revestimiento habrá de servir de mitigación para la corrosión del lado del producto, la parte superior. Ahora, hablando de más normativa asociada, vamos a destacar la API 653, que será producto de gran parte de la discusión del día de hoy. Y yo he resaltado la palabra guía o referencia de inspección de tanque. Para aquellos conocedores de documentos de API, el API 653 tiene dos documentos hermanos. El API 570 de tuberías, el API 510 de recipientes a presión. Estos documentos son códigos, son normas, los últimos dos que mencioné. El API 653 no es un código. Desde el punto de vista legal y regulatorio, el API 653 entra entonces en la característica de ser una guía o una referencia. Eso no es, pareciera simple, pero no está claramente entendido a nivel de la industria, a nivel inclusive de muchos operadores, dueños y usuarios de tanque, que piensan y utilizan el API 653 como mandato. Es una excelente referencia, hay muchísimo trabajo por detrás,
Personalmente tengo muchos años participando en los comités de discusiones de la API 653. Hice el trabajo que está allí, hice la calidad de lo que la API 653 pone a la disposición de los usuarios, pero no es un mandato y hay flexibilidad. Y la reputación de la API 653 lo hace ampliamente aceptado por la industria, requerido por reguladores e inclusive compañías de seguro. Compañía de seguro va a venir a revisar si sus prácticas de mantenimiento e inspección siguen el API 653. Pero deja bastante flexibilidad, más de la entendida, para poder gerenciar tanques. Y de eso vamos a hablar posteriormente. Hay otros documentos acá que también forman parte, digamos, de todo este manejo de integridad. El 575, un documento de años de referencia, de poner buenas prácticas, de cómo inspeccionar un tanque, un documento interesante, de interesante lectura, si se quiere. El API 579, aptitud para el servicio, no solamente es para tanque, este documento es para múltiples tipos de equipos estáticos, incluyendo tuberías, recipientes a presión, etcétera. Y los otros dos que siguen, el 580 y el 581, igualmente están en servicio de múltiples tipos de equipos, no solamente tanques, y hablan de cómo desarrollar un proceso de análisis basado en riesgo. Es interesante hablar del concepto de riesgo aquí a este nivel. Muchas veces los intervalos de inspección ocurren basados en tiempos predeterminados. Inspeccionar cada 5 años, cada 10 años. O ocurren por tasas de degradación, velocidad de corrosión versus el espesor remanente. ¿Cuándo voy a llegar a un espesor que ya no sirve para cumplir la función? Entonces se hace un cálculo de los años, entonces hay que revisar. Y unos factores de seguridad para evitar que se llegue muy cerca de ese espesor de retiro. Pero todo esto está hablando de un componente de la ecuación de riesgo que es el componente de probabilidad de falla. No está hablando de la consecuencia. ¿Qué pasa si se corroe una pared de un equipo que almacena agua versus se corroe la pared de un equipo que almacena un químico muy tóxico y está muy cerca de una ciudad? Son dos escenarios completamente diferentes. Y en la gerencia de activos, esa diferencia es importante. Y de allí estos documentos. Estos documentos consideran los dos elementos de la ecuación de riesgo, la probabilidad de falla, pero también la consecuencia. Es un área que vamos a hablar aquí también. ¿Cómo podemos maximizar el uso del análisis basado en riesgo? Hay otros documentos de tanques que les pudiera comentar. Por cierto, hoy tuvimos la reunión del Instituto Americano del Petróleo de primavera, donde se discuten los nuevos documentos, etcétera. Y hay dos documentos que no son quizás conocidos, que les cuento que estamos actualmente escribiendo. No han salido la primera publicación. Uno es el 655, que habla de inhibidores de corrosión en fase gaseosa como una ayuda a la protección del fondo de tanques. Y otro documento interesante, el 656, que habla de las fuerzas naturales que pueden afectar tanques, sísmicas, huracanes, tormentas, inundaciones, incendios forestales cerca de una instalación petrolera. Entonces, todas estas cosas vienen a que un usuario de tanques, un dueño de tanques, desarrolle un análisis de riesgo de qué tan susceptibles son sus tanques a estas amenazas naturales. Este documento está teniendo mucha atracción, dado que quizás por calentamiento global o múltiples otras razones, vemos mayor intensidad y frecuencia de desastres naturales que amenazan nuestra infraestructura. Entonces, un pequeño ejemplo de cosas de vanguardia que estamos haciendo, y interesante de saber, ¿no? Vamos a seguir con el API 653. Una vez más, seguimos bajando aquella escalera de flujo de esta conversación. Una vez más, resaltando que esto es una guía. El alcance son los diferentes componentes del tanque, pero también define los intervalos de inspecciones externas e internas, iniciales y subsecuentes. Importante,
Inspección inicial. Inspección inicial es aquella primera oportunidad que tenemos de tomar datos de la degradación de un componente después que ha sido comisionado nuevo. Se desconoce el comportamiento del componente en el ambiente, bien sea corrosión atmosférica, la corrosión del suelo, la corrosión del producto que se está almacenando, y al desconocerse, no hay incertidumbre. Hay incertidumbre en qué tan rápido estamos perdiendo material, si hay mecanismos de degradación que están ocasionando agrietamiento, no se sabe. Entonces hay previsiones para que esas inspecciones iniciales se hagan en un tiempo prudente para poder detectar una potencial degradación que no está anticipada. El API C53 ayuda a establecer los intervalos para esas inspecciones iniciales, pero también para las posteriores. ¿Para qué diferencia tiene la inspección subsecuente o posterior de la inicial? Que para establecer los intervalos posteriores y subsecuentes ahora tenemos datos. Tenemos datos de esas inspecciones iniciales, tenemos datos, en algunas veces, productos de fallas. Y todos esos datos ayudan a poder establecer esos nuevos intervalos de chequeo, si se quiere, que ya están definidos por datos. Ahora, la parte interna o externa es otro punto importante aquí. Cuando hablamos de qué superficies tiene acceso, inspección directa, de contacto directo en un tanque, bueno, son las paredes, el techo y son algunas de las boquillas, pero no el piso, ni la superficie interna. Sería posible hacer algunos tipos de evaluaciones sin necesidad de ingresar dentro del tanque. Y recuerden, hablar de ingresar dentro del tanque significa que el tanque deje de cumplir su función. Significa que vamos a exponer seres humanos a ambientes confinados con materiales tóxicos. Vamos a generar desechos ambientales que tienen que ser procesados. Y vamos a generar costos para poder acceder al tanque, limpiarlo, manejar los desechos, etcétera, etcétera. Para hacer una inspección de un componente que no tenemos acceso. ¿Cuántas veces, por seguir los intervalos, entramos a un tanque, exponemos a personal a riesgo, incurrimos en estos costos, para después encontrar que ese componente que fuimos a inspeccionar está en buenas condiciones? Es común, es común. Entonces, ese es parte del paradigma de esta conversación. Pudiéramos ser más efectivos en elegir esos intervalos. La respuesta es sí, vamos a hablar un poco de eso. Las inspecciones internas, es sencillo, externamente, digamos, la exposición al riesgo es menor, el costo es menor y hay diferentes niveles, ¿no? Está una inspección visual mensual, si se quiere, es una ronda de los operadores de un terminal o un patio de tanques y se hace falta que sea documentada. Para aquellos que conocen de la dinámica de una instalación petrolera o petroquímica, una refinería, un terminal, se hacen rondas todos los días. Todos los días es necesario que los operadores caminen y vean condiciones anormales, fugas, etc. Pero, y se pide inclusive que sean documentados. Hoy en día, pues con tecnología digital, son documentados en un tablet y todo eso está, más, vamos a decir, más coordinado. Pero el API C53 pide que haya una documentación de esta mensual. Después tenemos una cada 5 años, donde ya estamos hablando que se requiere un personal certificado. No estamos hablando que lo puede hacer un operador. Y es estas certificaciones que el Instituto Americano del Petróleo ha emitido para los diferentes documentos. API C53 es una de ellas. Y hay un asterisco allí, al lado de cada 5 años. Puede ser que sea antes, si la degradación así lo amerita. Ahora, la medición de espesores, el alcance está a criterio del dueño. Medición de espesores, estamos hablando de utilizar un transductor
basado en la técnica de ultrasonido y a través de ondas mecánicas, colocando este transductor o palpador en la superficie externa, tener una onda que viaja a través del material, regresa y me dice y calcula con la velocidad del sonido en el material cuál es el espesor que tiene ese material. Bueno, ¿cuántas medidas hay que tomar para asegurarse de que un tanque no tiene corrosión? No hay una respuesta a eso. El usuario ha de definir ese alcance. Ese alcance debe ser definido con cierta educación de cuál es el tipo de daños que se esperan, dónde se esperan los daños, qué tipo de daño. Corrosión por picaduras localizadas, corrosión generalizada. Puede ser que la medición de espesor en unos cuantos puntos del tanque no dé ninguna información y hay un proceso avanzado de corrosión por picaduras muy localizadas que no se está visualizando. Entonces, ya estamos entrando un poco en lo de analizar la probabilidad de falla, de entender los mecanismos de gradación, qué es lo que se está almacenando en el tanque. Ahora, recomendada cada 5 años como máximo, una vez más. Puede ser antes dependiendo de si se ven degradaciones. La otra cosa es que puede ser como hasta 15 años máximo cuando se conoce la velocidad de corrosión. Para aquellos casos en los cuales no se conoce la velocidad de corrosión, es permitido utilizar la velocidad de corrosión de un tanque similar. La palabra similar incluye varios atributos que tienen que estar en match o correlación absoluta. Tipo de fluido que se está almacenando, diseño del tanque, tipo de revestimiento. Si todas estas cosas son similares, se puede tomar data de un tanque similar cuando se desconoce. Right? La protección catódica del piso, ya hay un documento específico para ello, la PI 651, que provee esas guías. La eficiencia en colectar información alrededor de un tanque es importante. Recuerden que los tanques, en términos de dimensiones y posibilidad de alcanzar toda su superficie, son difíciles. O sea, estamos hablando de altura, estamos hablando de extensas superficies en la pared del tanque, y asistirse con tecnología como drones, tecnología como pequeños vamos a decir, crawlers o vehículos que pueden escalar el tanque unido a él por magnetismo, que permiten ir tomando espesores sin necesidad de construir facilidades de acceso, andamios que una vez también exponen al personal. Toda esa tecnología está disponible y permite ser más eficiente, pero también más efectivo en la inspección desde el exterior. Como les decía al principio, ahora vamos a irnos entrando en materia del componente que queremos focalizarnos, que es el piso. El piso de un tanque tiene diferentes tipos de diseño. En esta lámina se ven dos básicos diseños de piso y hay múltiples variantes. Estamos hablando de la figura superior de un piso sencillo y en la figura inferior un doble piso. Ahora, este piso sencillo tiene varios componentes que ayudan a mitigar consecuencias y también a reducir probabilidad de falla. Es un diseño recomendado. Este diseño, teniendo ese diseño, es posible entonces poder manejar intervalos de inspección más razonables basados en riesgo. Voy a utilizar mi cursor para comenzar a resaltar algunos componentes para que tengamos todos perspectiva de qué estamos hablando. Esta es la esquina de un tanque, esta es la pared, lo que vemos a nivel externo. Este es el nivel suelo y aquí está el piso metálico del tanque y esta es la proyección de una pestaña anular. Esta pared está soldada aquí a este piso, pero el tanque está reposando sobre un anillo de concreto que va alrededor y en el centro de ese anillo hay arena. Pero debajo de esta arena está esta membrana. Esta membrana es para proteger de derrames. Es un contenedor de derrames. Quiere decir que si el piso dejara de cumplir su función
y tiene una pérdida de material que va a hacer que el tanque fugue, va a estar contenido en esta cámara, producto de que esta membrana ha sido instalada. Otra parte interesante aquí es este tubo, que cruza el anillo de concreto. Este tubo es un tubo de detección de fugas. Son unos puertos que están cerrados y que en estas rondas de operadores, etcétera, se tiene la oportunidad de poderlos abrir y chequear si hay producto aquí. Al haber producto aquí indica que el suelo ha fallado en algún sitio y tenemos un tanque que tiene una fuga que está contenida, pero tenemos una fuga. Pero al tener la membrana, estamos protegiendo el suelo. Estamos protegiendo que este material contenido en el tanque vaya y alcance acuíferos o pueda alcanzar otros, vamos a decir, vías alrededor del tanque. Este es un diseño importante de tener en cuenta. Hay otra parte aquí ya hablando no solamente de la mitigación de consecuencias de una fuga, pero también de la reducción de la probabilidad de desarrollar corrosión, como es el sistema de ánodos. Colocar un sistema de ánodos en esta cámara de arena debajo del suelo va a proporcionar protección catódica a la superficie inferior del piso. Internamente, colocar un revestimiento a esta superficie metálica en el tope va a ayudar a evitar la corrosión por concepto del producto y la acumulación de agua. Como ustedes sabrán, los hidrocarburos pues flotan en el agua y el agua ha de almacenarse en el fondo. El agua, electrolito que favorece la corrosión, puede tornarse acídica, puede ser sitio para el desarrollo de corrosión por bacterias. El control de agua es importante, pero una mitigación sería poner un revestimiento. Bueno, ya con este entendido, pasemos al doble piso. El doble piso no es muy diferente del anterior, pero básicamente hay dos cosas aquí. La cámara entre un piso anterior y otro piso que se puede colocar arriba, inclusive como reparación. Si un piso se ha degradado, ha perdido material, en vez de volver a colocar el piso y tener que desmantelar el piso existente, se puede colocar otro piso encima. Se coloca un piso encima. Esta cámara se aprovecha para colocar la barrera y se hace un diseño similar donde están los ánodos, tenemos la membrana, tenemos la oportunidad de poner los puertos aquí para la detección de fugas, igualmente un revestimiento. Este diseño es común en el área de mantenimiento, ayuda en muchos casos a prevenir la necesidad de tener que hacer una remediación de impacto ambiental, porque al desmantelar el piso anterior y comenzar a conseguir material contaminado debajo del tanque, pues por regulaciones no se puede parar hasta que no se elimine completamente toda la contaminación que pueda haber debajo de ese tanque. Muchas veces usted no quiere buscar para encontrar y quiere ser quizás eficiente en la manera de poder reparar un tanque. Esta es una opción. Vamos a tener en cuenta estos dos tipos de configuraciones de piso. Hay muchas otras, pero una vez más, esta incluye muchísimos elementos de mitigación de consecuencias de una fuga y de reducción de probabilidades de falla producto de preservación de las superficies metálicas en contra de la corrosión. Vamos a hablar de las inspecciones internas. Ahora estamos ya en la situación de cuáles son las recomendaciones en términos de frecuencia para sacar este tanque fuera de servicio, drenarlo y todo esto, y entrar a inspeccionar el piso. En principio, no exceder 20 años cuando no se tiene una membrana que pueda contener una barrera. El RPB es un Release Prevention Barrier y eso es lo que significa esa membrana. O llegar hasta 30 años si se tiene esa membrana. Bueno, estamos hablando de un tanque que se fabricó nuevo y usted puede esperar hasta 20 o 30 años para entrar en ese tanque. Son 20 o 30 años de operación ininterrumpida de su tanque. Pero para eso, para tener la confianza
de que los elementos de ese tanque no se están degradando a una velocidad que usted no estimó y que lo vaya a sorprender una falla, una fuga, hay que tener ciertos parámetros o mitigaciones disponibles. Si no las tiene, el API 53 le dice no exceda 10 años, no exceda 10 años. Pero si los tiene, puede utilizarlos porque está entonces analizando esto en base a riesgo. El primero es, si tiene la barrera, tiene 10 años más de crédito, solo por tener la barrera y la detección de fuga. Y si tiene protección catódica, le puede añadir 5 años más a los 10 iniciales. Ya vamos aquí por 25. Y si tiene un revestimiento interno, le puede añadir 2 años más, ya vamos por 27. Y si ese revestimiento no fuera solamente un polímero, sino que estuviera reforzado con fibra, ya estamos hablando de que esto no es solamente para proteger la corrosión, sino proporciona estructura. Ya puede llegar a sus 30 años. También la inspección basada en riesgos es una opción aquí, pero recuerden, todos estos factores que están acá de mitigación van a ser considerados en un análisis de inspección basada en riesgo, porque ellos son los que están evitando que las consecuencias sean de impacto aún cuando el piso pudiera fallar, o están reduciendo la probabilidad de que el piso falle. Ahora, las inspecciones subsecuentes, después de esta inspección inicial, hubo una toma de datos del piso, se compararon los espesores actuales versus los iniciales, se pudieron determinar velocidades de corrosión y ahora pues es la oportunidad de estimar cuándo es la necesidad de volver a entrar en este tanque, porque hay una velocidad de corrosión conocida. Igualmente se habla de no exceder 20 años si no hay esta barrera de protección o 30 si la hay, pero en algunos casos, después de la primera inspección, es posible determinar que este tanque se está corroyendo de una manera más acelerada y que no se puede esperar 20 años para volver a entrar a chequear. El API 53 tiene unas recomendaciones que permiten entrar con factores de seguridad a chequear cómo van las cosas antes de que ocurra una reducción de espesor que ocasione una fuga. Claro, la corrosión no es lineal y eso es bien conocido por esta comunidad. La corrosión por picaduras, esto puede ser acelerada, puede tomar diferentes velocidades en el tiempo. Eso siempre será una incertidumbre. Ahora, una vez más, si hay un tanque que es similar, se puede utilizar esos datos. Hay todo un proceso en el API 653, es un anexo de hecho, que proporciona pautas y guías de cómo declarar un tanque similar a otro y cómo entonces poder utilizar los datos de ese tanque que quizás usted inspeccionó recientemente. Usted quizás estuvo dentro de un tanque hace un año, tomó data y el tanque que está al lado es exactamente igual. Entonces usted puede utilizar esa data que tomó ese tanque, extrapolarla al tanque que es similar y decir, bueno, se están comportando igual, no tengo por qué abrirlo. Eso es una opción. Ahora, cuando estamos hablando de utilizar inspección basada en riesgo o inspecciones subsecuentes, me gusta esto, decirlo, suena como muy ambicioso, pero es real. El intervalo de operación del tanque puede ser ilimitado. Ilimitado. Usted puede pensar en un tanque ideal que nunca tenga que sacarlo fuera de servicio. Usted hizo un análisis de riesgo, usted determinó una frecuencia y después entonces usted hace unas reevaluaciones cada 10 años que le confirman que ese análisis de riesgo está vigente. Y usted puede seguir corriendo ese tanque quizás de forma ilimitada. Esto no es comúnmente utilizado en la industria, aun cuando hay la oportunidad de hacerlo, porque varias cosas. No hay data de tanques que hayan sido corridos por largos intervalos de tiempo. Normalmente los operadores y usuarios de tanques están alrededor de los 20 años como máximo. En algunos casos, tengo conocimientos de algunos que van un poco más allá, han estado haciendo experimentos, si se quiere, llegando a los 25, pero no es común. Hay algunos operadores que son más agresivos, que sí lo han estado haciendo, y hay algunos operadores que sencillamente por razones
de fuerza mayor o razones del negocio donde no hay unas regulaciones fuertes que lo obliguen a cumplir con ciertos documentos, han tenido tanques operando por un mayor tiempo. Pero la realidad es que esto está disponible, es posible sustentar una operación ininterrumpida de un tanque siempre que se cumplan con ciertos protocolos. Ahora, usted dirá, ¿cómo es posible seguir operando un tanque a ciegas sin ningún tipo de data? No me malinterprete, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay procesos de análisis que lo pueden soportar, pero también hay formas de tomar datos desde el exterior y asociar esos datos desde el exterior con los protocolos de análisis y concluir y tomar su mejor decisión. Vamos a hablar un poco de cuáles serían ese tipo de tecnologías que pudieran ayudar a tomar data. Pero ya habíamos hablado de esto un poco anteriormente, lo que es el paradigma de la inspección interna, ¿no? Es que queremos ir a ver algo que no es perceptible desde el exterior, es la superficie oculta, el piso. Queremos tener contacto físico con esa superficie, no sabemos qué está pasando. Y por otro lado, hay una tradición de una tecnología de altísima efectividad que se ha estado utilizando por muchos años, que es la fuga de campo magnético. Y en esta imagen del lado derecho hay un operador que está ejecutando el ensayo de fuga de campo magnético, trasladando este equipo a través del piso y tomando datos de áreas que tienen reducciones de espesor. Entonces, esto está ampliamente aceptado, la fuga de campo magnético. Sin embargo, y lo resalto abajo, en esto que está aquí, en realidad el dueño del operador es libre de decidir cuál es la técnica a utilizar. Y no hay una prescripción en ese sentido. Que la fuga de campo magnético haya sido probada como de alta efectividad y tiene una tradición no significa que es la única forma de obtener datos del piso. Con todo esto, el operador tiene la oportunidad de decidir el alcance de la inspección, el tipo de la inspección, no solamente la frecuencia. Pero la fuga de campo magnético está asociada a la necesidad de sacar el tanque fuera de servicio para poder obtener los datos. Ahí está el problema. Hablemos de la tecnología de soporte. Emisión acústica es una tecnología que se puede aplicar desde el exterior. ¿Qué es emisión acústica? Es escuchar reflectores que están produciendo un ruido. ¿Qué tipo de ruidos queremos escuchar? La punta de una grieta produce un ruido. Los productos de corrosión frágiles e inestables producen ruido en la manera que se van agrietando y desprendiendo. Con la propia calibración y el propio software es posible filtrar estos ruidos para convertirlos en localización y magnitud de estos fenómenos. Y todo esto es desde el exterior, colocando sensores en el exterior. La técnica no le va a decir cuánto material se ha perdido, la técnica no le va a decir con qué velocidad se está corroyendo, pero sí le va a decir cualitativamente dónde están estos reflectores de ruido y qué magnitud cualitativa tienen en términos de intensidad. Claro, en este caso, tener una línea base para comparar es importante. ¿Qué se pudiera hacer proactivamente? Hacer un análisis de emisión acústica a un tanque cuando es nuevo, guardar esa información y posteriormente en el futuro, sin sacar el tanque fuera de servicio, repetir la técnica y comparar. Eso va a dar una información importante, ¿right? Otra tecnología de soporte que se puede ejecutar de la parte exterior es basada en ultrasonido, ondas guiadas, y se trata sencillamente de apoyarse en la pestaña que sale entre la soldadura de la pared y el piso y allí colocar este transductor que envía estas ondas mecánicas. Estas ondas han de detectar perturbaciones, pérdidas de espesor, como son estos reflectores que estoy aquí mostrando con mi cursor, y en un diagrama C muestran estas
imperfecciones o pérdidas de espesor. Y todo esto es desde el exterior, sin sacar el tanque fuera de servicio. Claro, esto tiene una cobertura en la dirección radial. El diámetro del tanque es mucho más grande que esto y va a haber una zona, obviamente, hacia el centro del tanque que no se va a poder evaluar con esta técnica. Sin embargo, la buena noticia es que esta zona cercana a la pared del tanque en la parte interna se conoce como la zona crítica. Este anillo anular que está allí tiene los mayores esfuerzos del tanque. Entonces está usted evaluando un área que es bien importante y le da una idea de cómo están los otros componentes, pero también la información es del componente más crítico del piso. Ya hablando de algo más sofisticado, tenemos las inspecciones robóticas. Las inspecciones robóticas han evolucionado a través de los años, tienen décadas estando disponibles. Estamos hablando de introducir dentro del tanque, con el tanque lleno de producto, un robot que pueda tomar datos del piso. Ahora, las primeras generaciones de estos robots eran pesados, no tenían posibilidad de navegar, la energía venía de una fuente externa con un umbilical, la toma de datos tenía que salir de allí, tenían que ser manejados por un ser humano desde el exterior, estaban ciegos porque no tenían visibilidad, no tenían cámara, solo tenían fuga de campo magnético para inspeccionar. Y con todo esto, pues, habían ciertas limitaciones y la posibilidad de manejar efectivamente dentro de un tanque con todos los obstáculos que pudieran haber, eso generó algunos problemas de obstrucciones. Este robot que muestro en la pantalla, yo tuve la oportunidad y el honor de ser parte de su desarrollo. La compañía donde yo trabajaba hizo una asociación con unos entes que desarrollan robots para la Navy de los Estados Unidos y para inspecciones submarinas. Y básicamente el concepto fue desarrollar un pequeño submarino que pudiera entrar dentro de un tanque y tomar datos. En este caso, esto solamente pesa unas 200 libras y es capaz de mantenerse en el tanque navegando. No es como los otros, que sencillamente había que dejarlos caer hasta el fondo. Este tiene cámaras, tiene diferentes tipos de técnicas de ultrasonido que se pueden insertar como módulos. En realidad, él puede llevar cualquier módulo. Eh, MFL no es una opción porque es muy pesado. Para la navegación sería muy pesado. Pero una de las cosas más interesantes de esto es que esto realmente es básicamente inteligencia artificial. No hay ningún humano manejando. Básicamente es suficientemente inteligente para desarrollar su ruta de inspección basado en la información que le da el sonar. Utiliza sonar igual que un submarino y basado en esa data planea la inspección y la ejecuta de la forma más eficiente. No necesita poder de parte externa ya que tiene baterías. eh, y obviamente hace su plan para ser eficiente en el consumo de las baterías. Eh, Esta foto que están aquí fue el primer tanque de diésel, combustible diésel, en el cual introdujimos el robot. Eso fue en California en el año 2018. Y la imagen en el extremo inferior derecho es el mapa de pérdida de espesor que proporciona el robot. Las zonas blancas son zonas donde no pudo tener acceso producto de que aquí hay una columna principal. Esto es un tanque de techo cónico con una columna y áreas de entradas de tuberías y otros internos. Pero una gran parte del piso fue cubierto. El color rojo significa áreas de bajo espesor y el color azul de más alto espesor. El tanque, como podrán ver, un tanque está en buenas condiciones. Ya llegando al cierre de la conversación de hoy, si hay algunas cosas que yo quisiera que queden como takeaway o como recordatorio de lo que hablamos hoy, es que hay oportunidad de usar criterios en la primera inspección que pueden llevar un tanque hasta unos 30 años. eh, y eso ayuda en los primeros años de un tanque. Hay regulaciones, en algunos sitios las regulaciones no lo permiten, pero en aquellos sitios donde hay esa oportunidad o donde usted puede influenciar a los reguladores para avanzar en criterios más basados en riesgo, esa es una oportunidad. Como mencioné, hay posibilidad de tener inspecciones internas ilimitadas, intervalos ilimitados para buenos actores. Y escúchese bien,
buenos actores. No todos los tanques pueden ser corridos de manera ilimitada, básicamente porque algunos de ellos generan sedimentos en cantidades que tienen que ser removidos y limpiados en cierta frecuencia. Algunos de ellos requieren especificaciones de calidad de producto. Algunos de ellos sencillamente tienen degradaciones y necesitan ser sacados fuera del servicio para ser reparados. La tendencia es que los que manejan tanques hagan estudios bien completos para determinar quiénes son los buenos actores y quiénes son los malos actores. Y entonces, esos recursos que antes se invertían en los buenos actores sin ninguna necesidad, pasarlos a los malos actores, utilizando toda esta tecnología y todos estos análisis. Hablando de tecnología, la invitación es a investigar más, a mantenerse al día de todo lo que hay disponible, y le hablé de unas 3 opciones aquí: emisión acústica, las inspecciones robóticas, pero también estas inspecciones basadas en riesgo como proceso de análisis. Finalmente, no solamente es la detección del problema, pero también la prevención de forma proactiva. Se pueden hacer muchas cosas para reducir la probabilidad de avance de un mecanismo de degradación como la corrosión. El contenido de agua, el control del agua del fondo del tanque es uno de ellos. Aplicar revestimientos de alto desempeño que puedan servir inclusive para diferentes tipos de productos. Un tanque en su vida útil puede ser utilizado para diferentes tipos de productos, pero no todos los revestimientos son compatibles, ¿no? Entonces, eso es algo que pensar, algo que pensar. Y finalmente, la protección catódica. Protección catódica a veces no es una de las prioridades en un patio de tanques o en un terminal, pero es fundamental para evitar la corrosión del lado inferior del piso. Y estos inhibidores de corrosión en fase gaseosa, como una nueva tecnología muy promisoria que está viniendo a suplementar la protección catódica o a sustituirla si es necesario. Como les decía, este documento nuevo del Instituto Americano del Petróleo, el 655, habla de estos nuevos inhibidores de corrosión en fase gaseosa. Con todo esto, quedo atento y a la orden para escuchar sus preguntas, comentarios, historias que ustedes tengan, cosas que quieran compartir relacionadas con el tópico. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por la presentación. Voy a pasar a leer las preguntas. Hay una pregunta que es de Tommy, que dice: cuando se ha determinado que en un tanque el sistema de protección ha llegado a su fin de vida útil, ¿qué se recomienda hacer en el tanque si tiene geomembrana? ¿Hay que levantar el fondo y poner el sistema de protección catódico nuevo, o hay que ir reforzando por partes el sistema de protección antiguo con material anódico adicional puesto en algunos lugares durante los mantenimientos mayores? La pregunta tiene que ver con sistemas de protección catódica por corrientes impresas. Le voy a asumir eso en principio. Las lecturas de un sistema de corrosión impresas le dan una idea de cómo se está desempeñando el sistema. Dependiendo del tipo de arreglo del sistema de protección catódica, hay oportunidades de mejorarlo o ajustarlo. Si estamos hablando de un sistema de protección catódica donde tenemos lechos de ánodos profundos que están impartiendo corriente a múltiples pisos de tanques con un rectificador, ese rectificador se puede ajustar. La necesidad de tener más ánodos de salida se puede ajustar, se pueden colocar. La pérdida de la vida de esos ánodos se puede verificar, pero esto es el escenario de un sistema de corrosión impresa para múltiples tanques. Ahora, el otro escenario es un sistema que solamente está para el fondo de un tanque, que es una especie de malla, donde el material anódico es una malla que está justo debajo del piso, un poco el dibujo que estuvimos viendo allí. Y allí pues los ajustes de corriente se pueden hacer. La opción nueva de utilizar los inhibidores de corrosión en fase gaseosa es muy, muy promisoria. Si un sistema de protección catódica para un tanque no se está desempeñando como se quiere, se puede implementar con el tanque en servicio un sistema de inhibidores de corrosión en fase gaseosa que asisten a ese sistema de protección catódica que está decayendo, con una inversión
menor. Esto es bien interesante y bien novedoso. Quedo a la orden, esta es mi información. Podemos conversar en más detalle de este tipo de novedosas formas de mejorar un sistema de protección catódica que está decayendo. Creo que, Sara, no te podemos escuchar. A ver, voy a proseguir. Creo que hay una pregunta más. Aquí dice, el Crowell nos permite obtener datos de espesores por spot o al 100% por cada superficie que pasa. ¿Puedes repetir, por favor? Ya, dice el Crawler, perdón si no lo digo bien, nos permite obtener datos de espesores por spot o al 100% por cada superficie que pasa. Excelente pregunta. El 100% no existe, ¿verdad? Pero existe un barrido que logra tener más información que solo spots. El crawler da más información que spots. Y para la clarificación de todo, spots es una medida puntual donde estamos seleccionando un pequeño espacio solamente del diámetro del transductor. Como decía, el operador y dueño del tanque decide el alcance de esto. Los crawlers son bien eficientes porque al trasladarse de manera vertical en el tanque están interceptando varias áreas de atención. La interfase entre el agua y el producto, primera área de atención que va a interceptar subiendo desde el piso hacia arriba. Otra área de atención es la interfase producto-aire, la va a intersectar también. Y en general va a poder dar más información cuando se hacen varias verticales alrededor del tanque. Eso es bien eficiente. Una vez más, reduce el riesgo de tener que tener acceso a una persona a puntos elevados y da más información que el Spot UT. Perfecto. Bueno, hay otra pregunta de Osby García. Dice, en el caso de productos combustibles como gasolina, el uso de robot, dice, podría generar un riesgo de explosión en tanques de doble fondo entre el primero y el segundo. ¿Se puede aplicar inhibidores de fase gaseosa en vez de protección catódica? Son dos preguntas. La pregunta número uno sobre la flamabilidad y los robots. Excelente pregunta. La segunda generación de robot actualmente no está eléctricamente clasificada para operar en hidrocarburos de bajo flashpoint. Gasolina es uno de ellos. El robot no está listo para poder hacer eso en tanques de gasolina. Lo puede hacer en tanques de diésel, en tanques de combustible jet. No lo puede hacer tampoco en tanques de crudo. El crudo pues igualmente tiene vapores de bajo flashpoint. Entonces, esa es una excelente pregunta. Hay un desarrollo actualmente con el patrocinio de múltiples compañías para llegar a tener un robot que pueda operar en estos ambientes. Y el robot quizás nunca esté clasificado para ser intrínsecamente seguro para este tipo de fluido. Lo que va a cambiar es la manera de cómo entra al tanque y cómo pasa la interfase de vapores. Entonces, se está hablando de un lanzador lateral donde el robot puede entrar de manera directa en el líquido y en el líquido no habiendo oxígeno no va a haber problema. Eso se está desarrollando en estos momentos. Ahora, con respecto a la segunda pregunta de los inhibidores de corrosión en fase gaseosa, un doble piso presenta una configuración excelente para poder aplicar el inhibidor en fase gaseosa, porque básicamente es una cámara donde va a estar contenido el inhibidor en fase gaseosa. Y su pregunta es excelente para clarificar que los inhibidores en fase gaseosa necesitan tener una cámara donde estén contenidos. Entonces, sin embargo, aún en un piso sencillo es posible generar esa cámara. Y las compañías que proveen los servicios de inhibidores en fase gaseosa tienen diseños que permiten generar una cámara aún en un piso simple. Perfecto, gracias ingeniero. Creo que esas son todas las preguntas. Ya no hay más preguntas. Le agradecemos. Voy a dar paso a mi compañero Eduardo para que concluya con la presentación. A ver, creo que veo una pregunta más en el chat. Ya, sí, ya apareció una pregunta más. De Andrés Preciado. Dice, ¿se puede aplicar en tanques de techo flotante
para tanques de almacenamiento de hidrocarburos, solo que no dice que se puede aplicar. Pareciera ser, Quizás- si asumo entender el espíritu de la pregunta, puede ser que estemos hablando de las inspecciones robóticas. Sí, puede ser eso. Puede ser eso. La respuesta es que las limitaciones, la aplicabilidad del robot de segunda generación actualmente es en tanques de techo cónico. Y una vez más, se está trabajando en la posibilidad de insertar el robot de manera lateral, y así lograr pasar estas interfaces de líquido-vapor y poder negociar o exitosamente manejar esos problemas de flamabilidad. Los tanques de techo flotante, como ustedes saben, son para almacenar líquidos de alta flamabilidad. Correcto. Sí. Ujú. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Si esperamos. Sí, ya creo que esas son todas las preguntas. Ahora sí voy a dar paso a mi compañero Eduardo para que finalice con la sesión. Sí. Ok, Muchas muchas gracias gracias, por el ingeniero. pase. Muchas gracias, ingeniero Rafael Rengifo, por su ponencia en Fundamentos de Integridad en Tanques de Almacenamiento. A nombre de NACE Perú Section y NACE Uni Student Section, le agradecemos por compartir sus conocimientos y experiencia. Asimismo, esperamos tener su disponibilidad de tiempo para próximas conferencias. Agradecemos también a la empresa BECH por el auspicio y esperamos seguir trabajando en eventuales eventos exitosos como el que se llevó a cabo el día de hoy. Muchas gracias también a todos los participantes por asistir y les agradeceríamos que nos sigan en nuestras distintas redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. En ellas podrán encontrar información sobre próximos eventos que se llevarán a cabo. Los certificados del evento del día de hoy se entregarán durante la semana. Muchas gracias.